¿Sabías que los primeros astrónomos creían que había océanos en la Luna? Pregunté levantando la vista de mi libro. Mi madre se movió en su cama, con una maraña de tubos intravenosos moviéndose con ella. Por supuesto, la Luna parece el lugar perfecto para encontrar un océano. Qué pena que nunca encontráramos agua, dije, porque esos falsos mares, los astrónomos los llamaban Egamaresiei. Mamá sonrió. Qué dulce de su parte ponerles mi nombre a los océanos de la Luna. Bueno, no encontraron ningún océano, le recordé. Tal vez no buscaron lo suficiente, respondió, con una pequeña risa deslizándose de sus labios. A pesar de todo el dolor que sentía, todo el miedo que debía sentir, mi madre siempre tenía el tipo de risa que podía encender una vela. Estábamos en su habitación del hospital, la misma en la que habíamos estado entrando y saliendo durante el último año y medio. A veces teníamos una compañera de habitación, a veces estábamos solas, siempre se mantuvo firme para ambos, la roca a la que até mi esperanza, el muro contra el dolor que sabía que se avecinaba. Cáncer es una palabra tan mundana para algo tan hambriento y cruel. He notado que la medicina hace eso a menudo. Cubre el horror con un lenguaje tedioso como una sábana sobre un cuerpo. Maligno, inoperable, metástasis, terminal. Pero cuando se reía ya no estábamos en el hospital, estábamos en casa. Cuando se reía, no estaba enferma, era joven de nuevo. Y yo era una niña, y el mundo era un lugar brillante que pedía a gritos ser explorado. ¡Qué milagro era mi madre! El cáncer le había quitado tanto, la había envejecido y lastimado, pero nunca podría robarle su risa. Eso era suyo para quedarse. ¿Cómo nos sentimos hoy?, preguntó el médico. Venía cada vez con menos frecuencia. Todos podíamos sentir que esta era la última estadía en esta habitación. Simplemente brillante, doctora, dijo mi madre, luchando por sentarse un poco más alto. Podemos ir a bailar más tarde si quieres, aunque tendremos que pedirle la bendición a mi hijo. Desde que murió su padre, Brian me ha protegido mucho. Puse cara seria. Necesito saber que tus intenciones son puras, doctora Bradshaw. Como la nieve, me siguió el juego. Pero puede que necesite que me dejen un momento para el baile, señorita Whelan. Ya no soy tan joven como antes. Hizo hincapié en su edad, pasándose los dedos por el pelo canoso. Mi madre se dio unos golpecitos en el cuero cabelludo desnudo. Igual que tú, tigre, dijo. El doctor Bradshaw sonrió, pero me di cuenta de que estaba agobiado. Vi que miraba el pequeño ídolo que había dejado en la mesita de noche de mi madre. El talismán era un roble en miniatura tallado en esteatita gris. Había 4 caras grabadas en el árbol, un centinela contra la mala salud y los espíritus amargados. Me di cuenta de que el árbol de piedra incomodaba al doctor. Sinceramente, me costó mucho mirar al ídolo durante más de unos segundos. Los rostros estaban tallados en una expresión vívida. El rostro más cercano a la cama de mi madre sonreía amablemente y el rostro que apuntaba hacia la puerta gruñía, con la intención de alejar el daño. Los 2 últimos rostros lloraban. Los 2 últimos rostros lloraban. Las 4 formas eran demasiado humanas, demasiado crudas. Había algo extraño en el árbol de piedra que ponía nerviosa a la gente, pero yo me había acostumbrado a todos los matices de rareza que puedas imaginar. La familia de mi madre estaba llena de historias de suerte inexplicable y tragedia misteriosa. Secretos susurrados y muertes inexplicables. Según todos los informes, mi abuela materna era una bruja honesta o una loca de alto calibre, o ambas cosas. Probablemente ambas. El árbol de piedra era de una caja de cosas de mi abuela que había encontrado en el ático a principios de ese mes. Tal vez fue solo una coincidencia, pero mi madre pareció mejorar un poco cuando traje el talismán, al menos por un rato. Estaba soñando despierta sobre la historia familiar y la extraña caja mientras el doctor Bradshaw revisaba sus registros y los signos vitales de mi madre. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó, devolviéndome a la realidad. El doctor Bradshaw intentó mantener un tono ligero, pero me di cuenta de que no tenía buenas noticias. El pasillo del hospital olía a amoníaco y pastel de cumpleaños. Alguien debe haber tenido una fiesta. Tal vez un paciente, tal vez una enfermera. Es extraño cómo recuerdas los detalles insignificantes mientras tu mundo se derrumba a tu alrededor.
Lo siento mucho, me dijo el doctor Bradshaw. Los resultados llegaron esta mañana. Se está extendiendo agresivamente. Lo contuvimos tanto como pudimos, Brian. Tu madre es una luchadora. Pero ahora solo necesitamos, tratar de mantenerla lo más cómoda posible. Brian, la pared se estaba agrietando. El dolor aguardaba al otro lado, pesado y frío como una casa vacía. Sabía desde hacía meses que ese era el resultado más probable, pero aún así me dolía oírlo. Me dolía más de lo que podía soportar. ¿Ya no queda nada por intentar?, pregunté, luchando contra las ganas de vomitar. ¿Algo experimental, no probado o cualquier cosa? El doctor Bradshaw negó con la cabeza. Lo siento. A veces nos quedamos sin opciones. Ella luchó bien. ¿Cuánto tiempo le queda?, pregunté, mirando hacia su habitación. Se había quedado dormida. El olor constante no, dije. Si todo lo que queda es que se sienta cómoda, quiero llevarla a casa. El doctor sonrió. Lo entiendo. Podemos darle algunos medicamentos, formas de ayudarla con el dolor. Puso su mano sobre mi hombro. Tu mamá ha estado sufriendo mucho, pero pronto tendrá paz. Has hecho todo lo que has podido. Lo sé en ti, gracias. Mamá vivía en una pequeña casa estilo rancho, a 10 millas de la ciudad. No había muchos vecinos aparte de un bosque y un arroyo que serpenteaba por su jardín. Era una tarde ventosa y cálida de marzo cuando llevé a mi madre, moribunda, a casa. Esa noche comencé mi trabajo. Iba a convertir la casa en un búnker, un laberinto que la muerte nunca podría resolver. Mantendría a mi madre a salvo. Encontraría una manera de mantenerla con vida. El pequeño libro rojo estaba lleno de ideas. El agua corriente era un lugar obvio para empezar. El arroyo detrás de la casa era apenas un hilito, pero debería proporcionar algo de cobertura al lado sur de la propiedad. La sal era el siguiente paso, alineando las puertas y los marcos de las ventanas, luego en un círculo ininterrumpido alrededor de toda la casa. Este paso debía repetirse a diario. Recalcó el libro rojo, o incluso varias veces al día. Incluso una brisa moderada causaba estragos con la sal que se vertía en el exterior, por lo que siempre era mejor trazar y volver a trazar cada pocas horas. El agua y la sal eran defensas comunes contra el enemigo más antiguo del hombre y bien conocidas. El libro ofrecía otros consejos, menos convencionales. Me llevó casi una semana terminar de tallar los símbolos y señales en las paredes, los pisos, e incluso los árboles de la propiedad. Alrededor del mediodía del tercer día, mientras estaba de espaldas en el sótano, grabando marcas extrañas en la parte inferior del piso, me di cuenta de lo ridículo que estaba actuando. No había ninguna prueba de que la información del pequeño libro rojo fuera otra cosa que los delirios de una mujer extraña, a la que solo había conocido una o dos veces cuando era niña. Por lo que sabía, las runas que se suponía que alejaban a la muerte eran en realidad una lista de compras escrita en cantonés. Pero estaba desesperada y cada vez que veía a mi madre se veía más frágil, así que seguí tallando y rezando y construyendo capas sobre capas de protección para mantener a la muerte alejada. Hacer mis marcas me llevó por toda la propiedad. Era un patio grande, de casi 3 acres que se fundía gradualmente con el bosque circundante. No pude señalar con precisión el límite exacto donde lo cultivado se encontraba con lo natural. Los bordes simplemente se mezclaban, pero hice lo mejor que pude para crear un borde limpio con líneas entre los símbolos. Siempre me había gustado la naturaleza salvaje de este lugar. La forma en que podías alejarte unos cientos de metros de casa y sentir que habías viajado cientos de años al pasado, a algún lugar primitivo. Este era el patio de recreo perfecto para un niño, ya fuera explorando senderos, atrapando pececillos o pasando el verano construyendo otra casa en el árbol, convencida de que esta sería la última. Nunca lo fue. Nunca estuve satisfecha. La casa en sí, aunque pequeña, era más que suficiente espacio para mi madre y para mí. Papá murió cuando yo tenía 7 años. No recuerdo mucho de él. Solo lo grande que parecía, con una sonrisa de hoguera y unos brazos que pensé que podrían contener el mundo entero. Mi madre solía decir que me parecía a mi padre. Podía verlo en las viejas fotografías de él. Teníamos los mismos ojos, verdes como el musgo en verano, y la misma mata de pelo rojo ardiente, enemigo de todos los peines del planeta. Cuanto más enferma estaba mi madre,
más a menudo me llamaba por el nombre de mi padre. Me preocupaba que se alejara de esa manera, pero una parte de mí estaba orgullosa de que me confundiera con él. Después de que todos los símbolos estuvieran tallados, quedaban unos pocos pasos en el libro para disuadir a la muerte de visitarnos. Había docenas de amuletos y talismanes en el fondo de la vieja caja del ático. Me senté allí arriba, revisando todo lo que mi abuela había dejado atrás, haciendo referencia al libro rojo, empujando los pequeños amuletos en pilas ordenadas. Ninguno de los ídolos era más grande que mi pulgar. Algunos eran de hierro y otros de madera. Algunos eran pesados, otros livianos. El ático tenía corrientes de aire, pero no lo suficiente para explicar el frío que me invadió mientras ordenaba los amuletos. No soy particularmente alta, pero el ático parecía diseñado para muñecas. Las vigas eran tan bajas que ni siquiera podía caminar agachada. Me movía de rodillas. Las tablas ásperas del piso amenazaban con astillarse incluso a través de mis jeans. Podría haber llevado la caja abajo, donde tendría más espacio, pero la idea me llenaba de una profunda inquietud. Parecía mejor dejar la caja arriba, en el ático, y bajar solo los objetos que necesitara. Aquí arriba, al menos los objetos de mi abuela, su legado, estaban en cuarentena. La Vero Hawok fue muy específico sobre la distribución de los tótems alrededor de la casa y la propiedad. Caminé con cuidado por el patio trasero de mi madre, con las botas entrando y saliendo del barro, con la brújula en la mano. Había llovido casi todos los días desde que había llevado a mi madre a casa desde el hospital. Sabía que era casi seguro una coincidencia, pero no podía evitar preguntarme si las suaves cortinas de lluvia que caían al suelo eran para ella. Coloqué amuletos en una rosa de los vientos con la casa en el medio. Los objetos más perturbadores ocuparon lugares de honor en cada punto cardinal. Agua, sal, protecciones, amuletos, todos colocados con cuidado intencionalmente. El libro de mi abuela prometía que estos ofrecerían cierto grado de protección contra la inevitabilidad de la muerte. Los símbolos la confundirían, los talismanes la distraerían y el agua y la sal crearían barreras para frenarla. Pero la muerte aún podría encontrar una grieta por la que colarse, así que el libro rojo recomendaba un truco final. Había una pequeña vela en el fondo de la caja, de un blanco sucio como papel manchado. Cuando saqué la vela de su estuche, el olor me hizo sentir náuseas. ¿Alguna vez has pasado por delante de un baño portátil en los días más calurosos del verano? Cuando hace tanto calor, el plástico azul ha empezado a deformarse y a burbujear. Imagina ese olor destilado en un dedo de cera. Llevé la vela al piso de abajo, la coloqué sobre la mesa del comedor y la encendí. La mecha prendió inmediatamente y la llama ardía de un marrón rojizo inusual. La vela no desprendía calor y, de hecho, parecía más fría cuanto más acercaba la mano al fuego. Una vez que la cera empezó a derretirse, el olor era 10 veces peor que en el ático. Me tragué una náusea grasosa que me subía por la garganta y salí rápidamente de la habitación, cerrando las puertas francesas mientras salía. Eso ayudó a atrapar el olor, pero no podía quitarme la sensación de náuseas. Fui a ver a mi madre. No creía que le quedara peso que perder antes de que no fuera más que huesos y recuerdos. Su piel era papel de arroz sobre un marco que cada día parecía más pequeño. Sin embargo, sus ojos, por muy frágil que se volviera el resto de ella, seguían siendo dos pequeñas linternas contra la oscuridad, azules, brillantes y vivas. No llegué muy lejos, respondí. Y en realidad no estaba huyendo, solo estirando las piernas. Mamá sonrió. Me dijiste que te ibas al circo. Querías ser domador de leones o forzudo, o tal vez tragafuegos. Creo que quería hacer todo eso combinado. De joven era muy bueno haciendo varias cosas a la vez. Mi madre se dio la vuelta para mirar por la ventana hacia el patio. Tenía mucho miedo cuando encontré tu nota, la que decía que te ibas. Me temblaban las manos como no te lo creerías cuando llamé al sheriff. Y luego al señor Jonas que estaba más abajo. Sentí que te habíamos estado buscando durante la mitad de la noche, aunque no pudo haber pasado más de una hora antes de que te encontráramos allí, perdido en el bosque, deambulando y temblando. Ni siquiera habías traído una chaqueta. Me senté junto a mi madre en la cama. Sí, no planeé exactamente con anticipación mi escape del circo. Recuerdo que superé la idea muy rápido.
pero no pude encontrar el camino de regreso. Me alegro de que me hayas encontrado. Yo también me alegro, dijo mi madre, y noté que se secaba una lágrima. Estoy tan contenta. Esa hora en la que te fuiste, Brian, fue la que más miedo tuve. Miedo de que no te encontráramos, miedo de que pudieras lastimarte o algo peor. Apenas podía respirar por el miedo. Entonces, de repente estabas allí y el alivio casi me derriba. Creo que nos quedamos despiertos juntos el resto de la noche mirando las estrellas. Quería asegurarme de que pudieras encontrar la estrella del norte en caso de que alguna vez te perdieras de nuevo. Se volvió hacia mí, extendió su delgada mano y la colocó sobre la mía. Todavía tenía lágrimas en los ojos, pero sonrió con su sonrisa de faro, y por un momento la vi como solía ser, como era la noche en que me escapé y mi madre me encontró. ¡Le apreté la mano! Yo también tenía miedo. Tenía miedo de quedarme atrapada allí. ¿Qué te hizo pensar en eso? Bueno, últimamente he estado pensando mucho en morir y... Está bien, dijo, apretándome la mano. Está bien. He conocido el miedo real y lo que estoy sintiendo ahora. No es así. Tengo miedo, supongo, pero estoy en paz con eso. Tuve una vida tan hermosa. Tuve una vida tan hermosa. Estoy tan contenta de haberte conocido, de ser tu madre. Yo también me alegro. Susurré, con la voz quebrada en la última palabra. Pero no te dejaré ir sin luchar, añadí mentalmente en silencio. Algo estaba intentando llegar a mi madre. La extrañeza empezó el día después de que encendí la vela. Al principio eran pequeños errores que atribuía a mi imaginación. Las puertas que sabía que había cerrado por la noche estaban abiertas por la mañana. La comida empezó a pudrirse y a echarse a perder a los pocos días de llevarla a casa. Con el tiempo, la comida se echaba a perder casi de inmediato. Fue muy específico sobre la distribución de los tótems alrededor de la casa y la propiedad. Caminé con cuidado por el patio trasero de mi madre, con las botas entrando y saliendo del barro, con la brújula en la mano. Había llovido casi todos los días desde que había llevado a mi madre a casa desde el hospital. Sabía que era casi seguro una coincidencia, pero no podía evitar preguntarme si las suaves cortinas de lluvia que caían al suelo eran para ella. Coloqué amuletos en una rosa de los vientos con la casa en el medio. Los objetos más perturbadores ocuparon lugares de honor en cada punto cardinal: agua, sal, protecciones, amuletos. Todos colocados con cuidado, intencionalmente. El libro de mi abuela prometía que estos ofrecerían cierto grado de protección contra la inevitabilidad de la muerte. Los símbolos la confundirían. Los talismanes la distraerían y el agua y la sal crearían barreras para frenarla. Pero la muerte aún podría encontrar una grieta por la que colarse. Así que el libro rojo recomendaba un truco final. Había una pequeña vela en el fondo de la caja, de un blanco sucio como papel manchado. Cuando saqué la vela de su estuche, el olor me hizo sentir náuseas. ¿Alguna vez has pasado por delante de un baño portátil en los días más calurosos del verano? Cuando hace tanto calor, el plástico azul ha empezado a deformarse y a burbujear. Imagina ese olor destilado en un dedo de cera. Llevé la vela al piso de abajo, la coloqué sobre la mesa del comedor y la encendí. La mecha prendió inmediatamente y la llama ardía de un marrón rojizo inusual. La vela no desprendía calor, y de hecho, parecía más fría cuanto más acercaba la mano al fuego. Una vez que la cera empezó a derretirse, el olor era 10 veces peor que en el ático. Me tragué una náusea grasosa que me subía por la garganta y salí rápidamente de la habitación, cerrando las puertas francesas mientras salía. Eso ayudó a atrapar el olor, pero no podía quitarme la sensación de náuseas. Fui a ver a mi madre. ¿Recuerdas el día que te escapaste?, preguntó mi madre sentada en su cama con el almuerzo intacto en la mesita de noche a su lado. No creía que le quedara peso que perder antes de que no fuera más que huesos y recuerdos. Su piel era papel de arroz sobre un marco que cada día parecía más pequeño. Sin embargo, sus ojos, por muy frágil que se volviera el resto de ella, seguían siendo 2 pequeñas linternas contra la oscuridad. Azules, brillantes y vivas. Y en realidad no estaba huyendo, solo estirando las piernas. Mamá sonrió. Me dijiste que te ibas al circo. ¿Querías ser domador de leones o forzudo o tal vez tragafuegos? Creo que quería hacer todo eso combinado. De joven era muy bueno haciendo varias cosas a la vez.
Mi madre se dio la vuelta para mirar por la ventana hacia el patio. Tenía mucho miedo cuando encontré tu nota, la que decía que te ibas. Me temblaban las manos como no te lo creerías cuando llamé al sheriff, y luego al señor Jonas, que estaba más abajo. Sentí que te habíamos estado buscando durante la mitad de la noche, aunque no pudo haber pasado más de una hora antes de que te encontráramos allí, perdido en el bosque, deambulando y temblando. Ni siquiera habías traído una chaqueta. Me senté junto a mi madre en la cama. Sí, no planeé exactamente con anticipación mi escape del circo. Recuerdo que superé la idea muy rápido, pero no pude encontrar el camino de regreso. Me alegro de que me hayas encontrado. Yo también me alegro, dijo mi madre, y noté que se secaba una lágrima, apenas podía respirar por el miedo. Entonces, de repente, estabas allí y el alivio casi me derriba. Creo que nos quedamos despiertos juntos, el resto de la noche mirando las estrellas. Quería asegurarme de que pudieras encontrar la estrella del norte, en caso de que alguna vez te perdieras de nuevo. Se volvió hacia mí, extendió su delgada mano y la colocó sobre la mía. Todavía tenía lágrimas en los ojos, pero sonrió con su sonrisa de faro, y por un momento, la vi como solía ser, como era la noche en que me escapé, y mi madre me encontró. Le apreté la mano. Yo también tenía miedo de quedarme atrapada allí. ¿Qué te hizo pensar en eso? Bueno, últimamente he estado pensando mucho en morir y... No, la interrumpí. No hables así. No irás a ningún lado no por mucho tiempo. Está bien, dijo, apretándome la mano. Estoy tan contenta de haberte conocido, de ser tu madre. Yo también me alegro, susurré, con la voz quebrada en la última palabra. Pero no te dejaré ir sin luchar, añadí mentalmente en silencio. Algo estaba intentando llegar a mi madre. La extrañeza empezó el día después de que encendí la vela. Al principio eran pequeños errores que atribuía a mi imaginación. Las puertas que sabía que había cerrado por la noche estaban abiertas por la mañana. La comida empezó a pudrirse y a echarse a perder a los pocos días de llevarla a casa. Con el tiempo, la comida se echaba a perder casi de inmediato. Cada pocas horas, el televisor de la sala de estar se apagaba si estaba encendido, o se encendía si estaba apagado. Los relojes se paraban durante la noche, siempre a las 3 a.m. Las sombras comenzaron a pegarse a las esquinas de las habitaciones independientemente de cualquier fuente de luz. Las sombras eran obstinadas y permanecían allí mientras yo las miraba, luego desaparecían cuando parpadeaba. Comencé a escuchar golpes y golpes a todas horas, y, a veces, cuando entraba en una habitación vacía, tenía una certeza nítida y fugaz de que solo estaba ocupada. Evitaba el comedor, excepto para comprobar si la vela seguía encendida 2 veces al día. El olor era terrible, y se abría paso hasta la garganta y las fosas nasales en el momento en que se le daba la oportunidad. Mantenía la puerta de la habitación cerrada y los ambientadores de las habitaciones circundantes funcionaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo curioso era que la vela nunca se apagaba, ni siquiera parecía encogerse. Podía ver cómo se derretía la cera, pero día tras día, la vela se negaba a cambiar. Los días se convirtieron en semanas y la situación se hizo más grave. Mi madre y yo perdíamos el sueño por pesadillas vívidas que no recordábamos cuando nos despertábamos. Solo quedaban los ecos, pero eran suficientes para que mi pulso se acelerara hasta la mañana. Empecé a dormir en una silla en la habitación de mi madre. Lo hacía para consolarla si se despertaba confundida durante la noche, pero también porque, si soy sincero, tenía demasiado miedo de dormir solo. Me sentía como un niño que corre hacia la habitación de sus padres, convencido de que había un monstruo debajo de la cama. La cuestión es que, tal vez lo había. En la tercera semana no podía mantener las puertas cerradas. Y que se molestó de algo con puertas cerradas. Se abrían de golpe en el momento en que salía de la habitación. Empezó a oírse un terrible rasguño en el interior de las paredes. Le dije a mi madre que podrían ser ardillas o ratones, pero el sonido era tan insistente, no como el de roedores dando vueltas, sino más bien como el de un perro que quería entrar. Dejé de salir de casa a buscar provisiones. En cambio, pedí que me trajeran la poca comida que comíamos. Mantuve las cortinas cerradas,
Todas las noches se oían golpes en el cristal. Todas las parecían. Todas las noches se oían golpes en el cristal. Aproximadamente un mes después de salir del hospital, vivíamos como zombies. El comedor ya no podía contener el olor de la vela. Toda la casa estaba invadida por el olor. Los pequeños ruidos se habían convertido en risas, gritos y susurros en las habitaciones que nos rodeaban. Algo pateó la puerta del baño con tanta fuerza mientras me duchaba que las bisagras se deformaron. Cubrí todos los espejos de la casa. Empecé a ver cosas en los rincones mirándome, rostros medio ocultos, formas que se alejaban en cuanto me daba la vuelta. Mamá se alejaba cada vez más. Tenía largos momentos de confusión en los que olvidaba mi nombre. Olvidaba dónde estábamos. A veces pensaba que yo era mi padre. Otras veces se quedaba mirando la pared durante horas, cada día más y más débil, como una Polaroid dejada al sol. Pero estaba viva. Estaba claro que algo nos estaba asediando. Mi mundo se redujo a una sola habitación, y cada viaje al baño o a abrir la puerta para pedir comida se sentía como si estuviera pasando por las trincheras. Los ruidos se hacían cada vez peores, las sombras más cercanas, la sensación de movimiento alrededor de la casa más nítida. De vez en cuando, sentía un aliento caliente en la nuca o caminaba sobre una zona fría que flotaba en el aire. Dejé de molestarme en volver a trazar las líneas de sal alrededor de la casa. Sabía, en lo más profundo de mis huesos, que mientras la vela enfermiza siguiera encendida, la muerte no podría llevarse a mi madre. El día 33 después de salir del hospital, me desperté sobresaltada por una pesadilla, solo para encontrar la cama de mi madre vacía. No había podido caminar en absoluto la semana pasada, así que mi primera sensación fue la de que pudiera estar mejorando, al menos un poco. Entonces noté que el olor con el que habíamos estado viviendo durante semanas había desaparecido. ¡Mamá!, grité, corriendo descalza fuera de la habitación. La encontré en el comedor, con la puerta abierta de par en par. Estaba de pie junto a la mesa, frágil como un espantapájaros abandonado balanceándose de un lado a otro. Sus manos se cernían sobre la vela. La llama se había apagado. ¿Por qué hiciste eso?, susurré. «Mamá, mamá, ¿estás bien?». Entré en la habitación, el piso de madera estaba helado. Mi madre no reaccionó a mi presencia. Simplemente continuó balanceándose de un lado a otro. La agarré mientras caía. Parecía que no pesaba nada en absoluto. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando alrededor de la habitación oscura. «¿Dónde?» «¿Estás bien?», le dije. Estaba sonámbula. «Estaba teniendo el sueño más extraño», murmuró mamá. «Había tantas estrellas y…». Empezó a temblar incontrolablemente. El frío me golpeó un momento después. Solté un jadeo. La casa estaba fría antes, pero el comedor estaba casi ártico. Mi aliento se convirtió en una fina nube frente a mi cara. Me di cuenta claramente del completo silencio que llenaba la casa. Entonces escuché rasguños. Se escuchaban por toda la casa, sonidos profundos y desgarradores en las paredes alrededor del comedor. Se oían pasos inmediatamente después, pesado y rápido. En algún lugar de la casa, una ventana se rompió. «Brian», dijo mi madre, abrazándome. «No te preocupes», dije. «Todo estará». Mi voz me abandonó cuando una sombra enorme se desplegó en la esquina de la habitación. Tenía forma de hombre, pero era alta, muy alta, y fue rápido. Antes de que pudiera gritar, la sombra estaba sobre nosotros, derramándose sobre mi madre. En el espacio de un latido, simplemente se fue. «No», susurré, arañando la sombra que se disolvía donde solía estar mi madre. «No, no, 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 no». La sombra estaba desapareciendo como un charco que se hunde en el suelo. Tenía una textura aceitosa y demasiado resbaladiza para sostenerla. Pensé en mi madre la noche en que me encontró perdida en el bosque, la noche en que huí. Su rostro llenó mi memoria, su sonrisa de faro. Recordé el alivio que sentí cuando me encontró, el amor abrumador. Me aferré a esa sensación, aferrándola fuerte. «No puedes tenerla», susurré. Cerré mi puño alrededor de los últimos hilos de la sombra. Había una terrible sensación de tirón. Era como si hubiera agarrado a un caballo por la cola y estuviera tratando de sacudirme. Pero me aferré.
una sensación de desgarro y de ser arrastrada. Era una corriente con mente propia. Pero me aferré. No podía sacudirme. No podía sacudirme. La temperatura bajaba a cada segundo, y sentí que mi visión se oscurecía. El último pensamiento que cruzó por mi cabeza, antes de desmayarme, fue una promesa a mí misma de que incluso si moría, mi agarre resistiría. No dejaría que la vida de mi madre se escapara. Todos los sonidos y la luz se desvanecieron, reduciéndose a un pinchazo y luego volviéndose negros. Me desperté bajo un campo de estrellas. Estaba acostada en la hierba suave, todavía con los pantalones del pijama y una camiseta vieja. Inmediatamente a mi derecha había un camino que corría recto hasta donde alcanzaba la vista, desdibujándose en el horizonte. Pero las estrellas no se parecían a nada que hubiera visto antes. Brillantes cintas de auroras boreales ondeaban sobre mí en verde, azul y violeta. Las estrellas iluminaban el cielo como millones de linternas flotando en un océano en calma. La luna brillaba más nítida que todas, un foco colgando sobre la línea de árboles, tan cerca que pensé que podía estirarme y rozar su cara. «Eres persistente», dijo una voz desde el bosque detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no pude ver a nadie. Entonces una mancha oscura comenzó a aclararse contra la penumbra. La silueta se separó y se movió hacia mí. La reconocí al instante como la sombra del comedor. A medida que se acercaba, la cosa creció y creció hasta que tocó el cielo y llenó mi visión. Un profundo temor se hundió en mí, pero me mantuve firme. «¡Devuélveme a mi mamá!», grité. La silueta se alejó del cielo, y luego estuvo de pie frente a mí, con la forma y el tamaño de un hombre alto. Pero, en lugar de una sombra, la cosa se había envuelto en estrellas. Constelaciones en miniatura se desplazaban por su cuerpo, flotando lentamente como un lapso de tiempo de un cielo nocturno despejado. La que brillaba más brillante era la estrella del norte, azul y cálida. El espacio entre las estrellas era completamente negro. No una sombra, sino una completa ausencia de luz. Era la cosa más hermosa y aterradora que había visto nunca. «¿Qué eres?», susurré. «Ya sabes», respondió. «Devuélvemela», supliqué. «Por favor, devuélvemela». «No puedo. Es su momento. Ya pasó su tiempo». Me retrasaste a ella. Apreté los puños. «No tuvo suficiente tiempo. Yo no tuve suficiente tiempo». «No está bien, no es justo». «Por supuesto que no es justo», dijo la cosa estrellada. «Pero es correcto. Cada uno tiene su tiempo, y al final de él, estoy yo, y hay un camino, y lo recorremos juntos». «¿A dónde?», pregunté. «¿A dónde la llevas?». «No lo sé. No me corresponde a mí saberlo, solo saber cómo llegar allí». «Entonces no dejaré que te la lleves». Me planté en el camino. El mundo estaba quieto y solemne a nuestro alrededor. Las constelaciones se movían como nubes, y una suave brisa agitaba las ramas. La cosa estrellada no respondió por un momento. «Tu madre era amable y cariñosa. Donde quiera que vaya, tendrá paz», prometió. Pero la criatura levantó la mano. «¿Alguna vez te detuviste a pensar que la muerte no es un enemigo? La muerte simplemente lo es. Es la compañera natural de la vida. No conoce prejuicios ni malicia, no tiene designios ni ambiciones. Tu madre pasó tanto tiempo sufriendo, sintió tanto dolor. En lugar de dejarla descansar, te encargaste de llevar su vida más allá de su curso establecido. La mantuviste viva, pero a costa de estirarla, prolongar su enfermedad, diluirla. ¿La mantuviste viva para su beneficio o para el tuyo? No pude responder. Alargar una vida es antinatural. «Peligroso», me dijo. «En las semanas que me tuviste lejos, llamaste la atención de cosas viejas, cosas hambrientas, fuerzas que no querrían nada más que tragarse incluso el recuerdo de tu madre, desgarrar y morder, hasta que no quedara nada más que dolor y miedo, y un vacío perfecto». Me estremecí al recordar. Escuché los sonidos de garras, la ventana rota y las risas de las habitaciones vacías. «Lo siento», susurré. «Pueden hacerle daño aquí». Las estrellas en la sombra brillaron más por un momento. «Tu madre no caminará sola por su camino. Ninguno de ustedes lo hace. Camino contigo».
Siempre, hasta el final. ¿Puedo verla?, pregunté. Por favor, solo. Déjame despedirme. Consideró durante varios segundos. Eres persistente. Y luego la cosa estrellada se fue. Estaba de pie solo en un camino vacío. Brian, me di vuelta para encontrar a mi madre detrás de mí en el camino. Se veía más joven, más saludable de lo que la había visto en años. La fragilidad había desaparecido, y mi madre parecía exactamente como la recordaba cuando me encontró en el bosque hace todos esos años. ¿No es este el sueño más hermoso?, preguntó, mirando fijamente el cielo nocturno. Sí, dije, intentando mantener la voz firme. Un sueño hermoso. Te amo, mamá. Te amo tanto, tanto, muchísimo. Sonrió y me tocó la mejilla. Yo también te amo. No llores, está bien. Me despertaré en cualquier momento. Te veré entonces, asentí, secándome las lágrimas. Claro. Sí, te veré entonces. ¿Qué crees que hay al final del camino?, preguntó. ¿Crees que tendré tiempo de averiguarlo antes de despertar? Miré hacia el camino, escudriñando los árboles en busca de sombras hambrientas. No sé a dónde va, pero prométeme que tendrás cuidado. Mi mamá sonrió más ampliamente. Por supuesto que tendré cuidado, y no caminará sola, dijo una voz familiar detrás de nosotras. Me di vuelta esperando ver la cosa estrellada. Pero el hombre parado en el camino era completamente normal. La luz de la luna era suficiente para que pudiera ver que tenía ojos verdes musgo y una mata de pelo rojo brillante. ¡Qué sueño tan hermoso!, dijo mi madre. El hombre se acercó a nosotros y tomó la mano de mi madre. Él y yo nos parecíamos tanto. Podía ver por qué mi madre nos confundía cuando estaba enferma. Cuídala, le dije al hombre. Yo, solo cuídala, asegúrate de que llegue a donde va. ¡Ay! Bueno, hay cosas ahí afuera que la quieren lastimar. Ese es mi culpa, lo siento mucho. El hombre me apretó el hombro. Estará a salvo, vigilada. Si el mismo diablo está esperando en el camino que tenemos por delante, se moverá. O lo moverán, le creí. Los pensamientos corrían por mi cabeza. Había tantas cosas que quería decir, preguntas, 1.000.000 de formas de decir adiós. Quería prolongar el momento lo máximo posible, pero me di cuenta de que ya había retrasado a mi madre lo suficiente. Los amo, les dije a ambos. Adiós. Me desperté de nuevo en mi comedor, sentada a la mesa, con la vela apagada frente a mí. La casa estaba tranquila y silenciosa. No había más rasguños, ningún sonido ni sensación de vida en absoluto. Caminé por cada habitación. La casa estaba vacía. Estaba sola. He pasado los últimos meses trabajando en la casa, borrando las marcas que había hecho, arreglando la propiedad. Algunas noches doy largos paseos por el bosque. Estoy lo suficientemente lejos en el campo como para que en las noches despejadas sea como mirar un mar de estrellas. Pienso más en mis padres durante esos paseos, me aflijo y recuerdo a mi manera, y me pregunto dónde fueron sus caminos, si todavía están viajando o si llegaron a su destino. Espero que su camino los lleve a lugares extraños y hermosos. Cuando camino de noche, miro hacia arriba en busca de la estrella polar para no perderme. Tal vez ellos hagan lo mismo. Cuando está llena, también miro hacia arriba, hacia la luna. Me pregunto si mis padres tuvieron la oportunidad de visitarme, de buscar océanos ocultos. Me gusta pensar que sí, que la luna tiene al menos una María, la que más amo.